Soy Alex Nava transmitiendo para todas las latitudes. Muy feliz de poder tener una emisión nueva de Rompiéndola, donde buscamos proveer ideas para romperla en la vida y romperla en el mundo de los negocios. ¿Qué tanto eres capaz de gestionar tus emociones? ¿Qué tanto usas tus emociones a tu favor? ¿Qué tanto cuando las emociones son intensas y quizá nos pueden invitar a un comportamiento desagradable o algo que no es constructivo? ¿Qué tan capaz te sientes para dominar esa emoción y dirigir tus acciones hacia donde puede ser un poquito más constructivo? Hablándolo siempre despacio, todos somos expertos en gestionar nuestras emociones, pero cuando llegan son shots de nuestro sistema nervioso que finalmente nos llegan hasta ofuscar la neocorteza, aquello que distingue al ser humano, y que finalmente nos puede provocar reacciones de las cuales muchas veces hasta nos podemos arrepentir. En la escuela se nos enseña muchísimo el cómo trabajar con la neocórtex y cómo tener razonamientos, tener una mente estructurada, sintetizar información, absorber información, analizar información, pero a veces no estamos tan equipados en el manejo emocional. Y precisamente para hablar de esto tenemos a un amigo que además, que aunque su formación es muy neocórtex porque es matemático aplicado, ha desarrollado y ha buscado meterse en temas de educación, en temas de educación alrededor de las emociones, y le encanta el tema de la psicoeducación y la inteligencia emocional. Joaquín Paván está con nosotros en Rompiéndola. Joaquín, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Alex. Saludos a tu auditorio, y aquí yo también más contento seguramente que tú. Más contento, eso es una emoción, es una emoción bonita, se podría decir, aunque parte del mensaje que me gusta dar es: la emoción no es bonita o fea per se, ¿no? ¿Te sirve o no te sirve? ¿no? Ok, la emoción es, ¿no? La emoción es, y es parte de nuestro sistema. Ya llegaremos a ese punto. Es un spoiler eso. Muy bien, tema de psicoeducación. ¿Qué es esto de psicoeducación, Joaquín? ¿Por qué te atrae la psicoeducación? Pues mira, la psicoeducación, bueno, el término suena muy rimbombante, muy científico, ¿no? Suena de psicólogos, pero en realidad todos los que hemos visto alguna vez la película Intensamente hemos recibido algo de psicoeducación. Pues básicamente es eso, ¿no? El conocer cómo funcionamos emocionalmente en varios niveles. Primero a nivel cómo funciona el cuerpo humano, el ser humano, pero luego eso poder proyectarlo a cómo funcionas tú. ¿Cómo reaccionas tú y en qué situaciones, ¿no? Entonces, en términos prácticos, eso es la psicoeducación. Ok, el saber cómo funciona mi mundo emocional. Así es. Y cómo funciona también mi cuerpo. También, así, sí, parte de entender el funcionamiento es entender que son reacciones que tiene tu cuerpo en diferentes niveles. Lo decías, a nivel neuronal, pero a nivel glándulas también, a nivel hormonal, a nivel comportamiento y sobre todo a nivel pensamiento, a nivel lo que le llaman cognición, que no solo son pensamientos, sino todo, pueden ser pensamientos, visualizaciones, ideas, ¿no? Entonces, es una mezcla muy mezclada. Y por eso nos hacemos cócteles emocionales. Claro, y quién no ha vivido esas intensidades y esos matices en los abanicos emocionales. Antes de meternos en este tema, ¿quién es Joaquín? ¿Quién es Joaquín Paván? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Wow, qué difícil pregunta, ¿no? Porque no muchas veces ni yo me entiendo, ¿no? No, a ver, tengo varias facetas, empezando, o sea, se puede entender desde, pues, tengo estudios en matemáticas aplicadas y luego un MBA y trabajé en mercadotecnia, pero en mi crisis de los 40 le entré a temas de coaching. Ya llevaba mucho tiempo trabajando yo en terapia, temas de psicología, que me ayudó mucho, una corriente en particular de terapia, y hoy estoy certificado como coach ejecutivo.
Pero pues, hoy estoy estudiando la licenciatura en psicología, ¿no? Entonces, a grandes rasgos yo me defino como consultor y coach de negocios, ¿no? Como en un término profesional. Pero en mi tema personal, en mi misión de vida, para mí, yo me siento muy pleno cuando soy facilitador, ayudo a las personas a generar mayor conciencia emocional de sus propias emociones. Ok. ¿Cómo empezamos este proceso de generar conciencia emocional? Porque todos sentimos, o sea, todos los seres humanos experimentamos emociones. No las planeamos, llegan a nuestra vida, son situaciones de repente súbitas, hay sucesos que nos las provocan, hay días que de repente uno no sabe por qué amaneció medio tristón o por qué uno amaneció con mucho optimismo y por ende mucha alegría. ¿Cómo tener conciencia de ello y para qué nos sirve tener conciencia? Justo ahí entra la psicoeducación, ¿no? Cuando empezamos a entender cómo funcionamos emocionalmente, ¿no? Es como un estudio científico, ¿no? Y entonces ya ahí vamos entendiendo cuál puede ser la razón por la que amanecí triste, cuál puede ser la razón por la que me enojé mucho, cuál puede ser la razón por la que me dio mucho estrés ciertas situaciones, ¿no? Entonces, conociendo cómo funcionamos, podemos entendernos mejor y podemos planear, ¿no? Entonces, por eso que me apasiona todo este tema de la psicoeducación. Yo me empecé en esto empezando a ir a terapia por un tema de pareja, de vida, ¿no? Empecé a ir a terapia, nada que ver con temas profesionales, en una corriente terapéutica que se llama cognitivo-conductual, que esa corriente es muy pragmática, no es como otras donde son procesos muy largos, ¿no? Y una parte del proceso es el proceso de psicoeducación, donde educan al terapiado, al paciente, para que entienda mejor y que pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Ahora, si yo no tengo la posibilidad de ir a terapia, o sea, ¿qué sí puedo hacer para empezar a generar conciencia alrededor de mis emociones? O sea, te ponía el ejemplo de simplemente experimentamos algo. Tendríamos que hacer una pausa y decir, ok, ¿por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? ¿Qué lo detonó? O sea, es una serie de preguntas, un espacio de reflexión aislado, un diálogo con alguien, decirle, oye, me sentí de esta manera, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? O ¿cómo empieza este proceso de conciencia? Como a mí me gusta trabajarlo o enseñarlo, el primer gran problema es que carecemos como de un lenguaje homogéneo, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una sensación? ¿No? Carecemos también de esta facilidad del lenguaje para discernir emociones, y eso es muy dado en español, por ejemplo. Si lo comparas, por ejemplo, con el inglés, ¿no? Que te pueden decir, I am mad, I am upset, ¿no? Hay varias como niveles, y en español estoy enojado, ¿no? Entonces, el primero, establecer un lenguaje básico emocional es importante, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho este tema de las emociones básicas. Yo empezaría por ahí de empezar los análisis con emoción básica, igual muy parecido a intensamente. ¿Qué son cuáles las emociones básicas? El modelo que yo utilizo es tristeza, miedo, enojo y alegría, ¿no? Ok, las 4 básicas. Son las 4 básicas, y entonces... Que por cierto, que cuando le preguntas a alguien cuáles son las emociones, de repente te dicen esas 4 y de repente ya no sabes qué más decir, ¿no? Sí, sí, luego te dicen una paleta, déjate, dicen, o sea, tú cuando intentas expresar tu emoción, das una paleta, ¿no? De emociones impresionante, y no es que estés mal, sino que no es tan benéfico para tu autoanálisis y tu generación de conciencia, ¿no? De estas 4 emociones, que son las emociones primarias, ¿no? Ajá. Lo importante es entender que cuando las combinas, son otras emociones, ¿no? Como los colores, que agarras y mezclas el amarillo con el azul, y entonces tenemos el verde, y entonces mezclamos tristeza con enojo, y tenemos, ¿qué? Melancolía. Tristeza con enojo, pues más que tengas como una emoción en particular, que la puedas frasear, ¿no? Tienes como esta sensación de tristeza con enojo, ¿no? Pero también, por ejemplo, ejemplos, frustración, ¿no? A ver, la frustración es un tipo de enojo,
Claro, estás enojado porque algo no salió como tú querías y también tienes su dosis de tristeza porque el resultado evidentemente no fue lo esperado, ¿no? Exacto, celos es otro tipo de enojo, ¿no? Claro. Sí. ¿Mezclado con qué? A ver, no estás poniendo el amor como emoción primaria. No, ahorita no estoy poniendo o sea, yo suelo no trabajar con el amor, ¿no? Ajá. Como tal, ¿no? Es muy debatible, hay 20,000 modelos de Ajá, emociones sí. primarias, pero ahorita el amor, prácticamente lo trabajo muy, como dices, neocórtex, como muy esquemático, muy ingeniero, ¿no? A ver, ahorita trabajar con la emoción del amor cuesta mucho trabajo hacer este trabajo de autoconciencia, entonces empecemos. Lo pones afuera. Entonces, Lo pongo afuera. el celo lo metes como una especie finalmente de enojo mezclado con... El celo es un enojo que tal vez puede no estar mezclado. Es que no solo se mezclan entre emociones, sino una parte importante es la emoción agarra una configuración muy particular dependiendo del diálogo interno que tienes, ¿no? Y entonces esta es otra parte importante de cómo suelo trabajar con mis coachados y conmigo mismo, el tema psicoemocional, ¿no? Por lo general nosotros pensamos que me pasa algo, ¿no? Un estímulo externo, ¿no? Y entonces me enojo. Entonces Alex, tú me hiciste enojar, ¿no? Porque, no sé, porque no me avisaste que el estacionamiento, ¿no? Me iba a costar 100 pesotes, ¿no? Y entonces, por lo general, hasta como fraseamos las cosas, así las fraseamos, así pensamos. Y hacemos responsable al otro de mi estado emocional cuando es incorrecto. Exacto. Y entonces, uno de los grandes aprendizajes de esta corriente terapeuta es, dice, no, a ver, está el estímulo externo, ¿no? Luego está en el medio entre tus resultados emocionales, que les llaman consecuencias, ¿no? Ok. Le dicen, en realidad tienes un conjunto de creencias, le llaman, ¿no? Entonces, tal vez tú no eres consciente, ¿no? Pero tú, de manera inconsciente, procesaste este estímulo externo y lo procesaste de cierta manera y ese procesamiento es lo que te generó la emoción, ¿no? Entonces... A ver, entonces es una mezcla de el estímulo externo más mi conjunto de creencias más la emoción provocada genera... en su base es un estímulo, mi conjunto de creencias, Ajá. pasa por mi conjunto de creencias y me genera una emoción. Me genera una emoción. Es el ciclo y por eso se generan una cantidad de emociones de distintos tintes, ¿no? Exacto. El mismo estímulo a distintas personas le va a producir distintas emociones. ¿Por qué? Por su conjunto de creencias. Es correcto. Y entonces, regresando un poco a tu pregunta, no siempre es que se mezclan diferentes tipos de emociones, sino se mezclan diferentes creencias, ¿no? Ok, y ahí sí hay un montón. Y así hay un montón. Entonces, si me dices, oye, pues qué frustración. Pues seguramente fue una creencia de, yo para estas alturas de mi vida ya debería de haber tenido mi empresa, ¿no? Entonces, esa es una configuración de mí, una creencia que me generaría un enojo con modalidad frustración, ¿no? Pero, por ejemplo, una configuración de creencia que diga, Alex debería de haberme dicho que el estacionamiento es caro, a ver si yo me venía en Uber, es otra configuración de mis creencias, ¿no? Que me genera otro tipo de enojo, o otra configuración es, mi esposa me debería de contestar cada vez que yo le marcara, me genera celos, ¿no? Entonces, hay un poco de todo, se pueden mezclar las emociones, ¿no? Se mezclan con esto. Mi conjunto de creencias. Con mi conjunto de creencias, que a mí me gusta llamarlos diálogos internos, es como muy pragmático. Claro, porque siempre nos estamos contando una historia en nuestra mente sobre nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro deberíamos. Completamente. No, y empaquetarlo en diálogos, ¿no? Tú contigo te ayuda a sacar la creencia, ¿no? Muchas veces pues, ¿cómo trabaja una creencia, no? Busca el diálogo, busca tu diálogo interno y ahí está parte de la raíz, ¿no? Entonces, hay varias razones por las que podemos mal usar las emociones, ¿no? O sea, partimos del hecho de que las emociones no son buenas ni malas per se. Las emociones son buenas o malas dependiendo de qué tanto te acercan a tus objetivos.
Entonces empieza a sonar a inteligencia emocional, ¿no? Lo que es malo es, uno, utilizar una emoción para lo que no, para algo para lo que no está hecho, ¿no? A ver, ¿y cómo es eso? O sea, ¿para qué no está hecha la emoción? El miedo está hecho para que tú huyas de un peligro. El enojo está hecho. A ver, ¿el miedo está para que huyamos o pregunta, o el miedo está para que lo enfrentemos? El miedo originalmente, y originalmente en estas emociones básicas primitivas que las tenemos sí. así. Las del tiempo de las cavernas del Homo sapiens, exacto. 20.000 antes de Cristo. El miedo es para que huyas del dinosaurio. No, a ver, no, Joaquín. El dinosaurio no convivió con el Homo sapiens. Bueno, entonces, el miedo es para que huyas del león. Del león. Exacto. Eso. El enojo es para que defiendas algo, ¿no? Ok, eso está bueno. El enojo es para que defiendas algo. El enojo es para que defiendas algo. Ok. La tristeza es para que te eches hacia atrás del estímulo y reflexiones, ¿no? La tristeza es para provocar reflexión. Para provocar reflexión, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, si perdiste un ser querido y estás triste una semana, es ok. O sea, es la emoción adecuada, ¿no? Para que tú reflexiones sobre tu vida, sobre lo que quieres hacer, ¿no? Y la alegría es para acercarte a estos eventos o a estos estímulos que te gustan, ¿no? Ok, eso se me hace muy interesante y muy rico, ¿verdad? De manera primaria, ancestral, el miedo es para huir, el enojo es para defender, la tristeza es para reflexionar y la alegría es para acercarnos ¿no? Entonces, si empezamos a utilizar de manera diferente, ¿no? Estas emociones en cualquiera de sus configuraciones, ¿no? Es uno de los primeros errores o una de las primeras causas de molestia emocional, ¿no? Entonces, ¿el estrés ¿a qué te suena? El estrés a presión, a enojo. En básica, no. ¿No es enojo? No. Es que si no el estrés es un miedo. ¿Es un miedo? El estrés es un miedo. Cuando estás estresado por algo, por tu entregable que tienes que dar, si no, se va a enojar tu jefe y entonces te va a poner en la lista B y entonces te van a correr, ¿no? Es un miedo. Claro, sí. O no voy a llegar. ¿Te acuerdas cuando, antes de la banca electrónica que se ha proliferado por todos lados? Para hacer transacciones bancarias tenías que llegar a la sucursal a las 4:00. No existía lugar y no ha existido lugar que sean tan puntuales y tan ingleses en cerrar como los bancos a las 4 de la tarde. Y entonces me acuerdo que, hablando del estrés, que yo me acuerdo a veces con cheques. Cuando se usaban estas cosas llamadas cheques, había unos papelitos. No, sí los llegué, sí llegué a tener mi chequera, claro. Sí. Bueno, es que pareciera que ha pasado tanto tiempo, pero hace todavía unos 6, 7 años, pues, manejaban cheques. Aunque te confieso que todavía hay un cliente que me paga con cheques, una empresa mexicana muy, muy grande, pero bueno, es muy interesante su proceso administrativo. Entonces, llegabas con estrés, con miedo de que no alcanzaras ventanilla, ¿no? Y no alcanzaras a cobrar el cheque. Exacto. Y no tuvieras lana, aunque en papel pareciera que sí tenías lana, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente el estrés tiene esos tintes de miedo. Nace del miedo, ¿no? Entonces, cuando no utilizas este miedo para de manera adecuada, que es decir, oye, me están explotando, no es el tipo de trabajo que quiero, no estoy teniendo esta felicidad, esta plenitud en mi vida, pues estás utilizando ese miedo de una manera adecuada, ¿no? El enojo, ¿no? Igual el enojo cuando sirve para defender algo, ¿no? Que esa parte noble le podríamos llamar coraje, porque yo llamo coraje a esta parte de que me indigna una situación y entonces quiero hacer algo para remediarlo, ¿no? El coraje por la injusticia, el coraje por la discriminación, el coraje por lastimar a un niño, el coraje por... Y yo uso la palabra coraje. No sé si esté bien, desde tu perspectiva. Es correcto, porque el segundo grave error del uso de las emociones es no usarlas en las intensidades adecuadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enojo, ¿no? Tiene una graduación. Un enojo grado 5 tal vez es una molestia, ¿no? Un enojo grado 10 es ira así cegadora, ¿no? Entonces, si por ejemplo, coraje tal vez sea un 6,
un 7, ¿no? Ok. Entonces hay graduaciones y ahí es donde podemos empezar a etiquetar, ¿no? Estos diferentes tipos de enojo por la graduación y era un poco de, no forzosamente se da por las mezclas de emociones básicas, sino también por la graduación, ¿no? Entonces, el segundo gran problema es utilizar una alta graduación De la de la emoción. emoción, ¿no? A ver, hablaste de dos cosas. Primero, no usar la emoción para lo que Para está lo que no es. diseñada, para lo que no es. Eso es un error. Ese es uno de los Entonces, errores. Ajá. y entonces, cuando empezamos con ese diálogo de esa parte, yo te dije, el miedo, tú me dijiste, es para huir. Pero ¿qué pasa con esto que nosotros exaltamos, que es vencer tu miedo? Deben ser, ajá. O sea, al final no estamos usando el miedo para lo que es, Uh-huh. porque tendríamos que huir Uh-huh. de manera natural. Vencer el miedo me habla de sentirlo e ir en contra de Sí. lo natural, ¿no? Sí, Pero sí. gracias a vencer el miedo se logran muchas hazañas. Lo cual entra a otra característica que es muy valiosa de la psicoeducación, es entender que cuando entendemos este proceso de estímulo, diálogos internos, diagonal creencias, emociones, ¿no? Entonces entendemos que la gran mayoría de nuestras emociones las generamos nosotros, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿no? No nos va a perseguir un león. No, No. bueno, o una leona si dependiendo de cómo es tu dinámica de pareja, pero puede a veces perseguirte una leona. Ya no sé qué es peor. Ya no sabes qué es peor, ¿verdad? Sí. No, entonces, mucho de lo que hoy como seres humanos ya avanzados tenemos, sí, con esta neocorteza, es que nosotros empezamos a generar, con estos pensamientos, suena muy padre, responsabilízate de la emoción, tú puedes tener esta gestión, pero la realidad es que esos pensamientos que nosotros nos generamos, ¿no? Nos pueden generar una emoción que no queremos, ¿no? Entonces te comentaba, las emociones, estos diálogos internos muchas veces no son conscientes, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablas de vencer el miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces es, oye, a ver, tengo miedo a que me corran, ¿no? Por eso estoy a la 1 de la mañana entregando mi reporte, ¿no? Porque mi miedo es a que se enoje a que no entregue, y luego si no entrego a que se enoje, y luego si enoja es a que me corra, ¿no? Todo eso fue una construcción aquí. Claro. ¿No? Entonces, el vencer tus miedos lo podemos poner en el lente de identifica cuáles son tus diálogos internos que está llegando a tener ese miedo. Y cámbialos, ¿no? Y en ese caso es finalmente, por este hecho en particular, no te van a correr, cambias el diálogo, le reduces el miedo o lo que hablabas, la intensidad del miedo y mejor entras en una negociación con tu jefe, ten un diálogo proactivo. Exacto. Y finalmente decir, puedo sacar algo de una calidad mediana para mañana, pero si queremos una calidad mayor, puede ser después. Completamente. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos miedos? Y sigo apuntalando por ahí, porque específicamente en el nicho emprendedor se habla de vencer el miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? El miedo al rechazo, específicamente también en el área de ventas. Son como de estas cosas que se enseñan, la importancia de ser de piel dura, como para que finalmente le demos la vuelta a eso. Entiendo ante la amenaza y el diálogo que te puedes hacer con el ejemplo que ponías del jefe. Pero cuando es el fracaso, también es un diálogo. Yo no estoy para fracasar, no debería salir bien a la primera, pero sí hablamos de darle la vuelta. Ahí más bien, entonces, creo que hasta me estoy contestando yo solo. Sí, yo ya me puedo ir desde hace 10 minutos, ya diste en el clavo, con esta reflexión. ¿Sí? O sea, básicamente lo que tendría yo que hacer es no necesariamente llamarle vencer mi miedo, cambiar mi diálogo interno. Flexibilizar mi diálogo interno. Completa. O sea, todo el chiste, el final del cuento es cuando tú flexibilizas tus diálogos internos, cuando tú tienes control de tu diálogo interno, que en eso sí puedes tener control, no del estímulo externo, tú flexibilizas el diálogo y tú te sientes de la manera
o sea, tú tienes control sobre tu emoción, por así decirlo, tienes influencia sobre tu emoción, y entonces haces como ingeniería inversa. En esta situación debería o me conviene que no me dé miedo decirle a todos mis amigos que estoy emprendiendo, y caso real, ¿no? Tengo miedo de decirle a todos mis amigos, oye, le estoy entrando al coach. Me van a decir, ¿cómo? Si Eres matemático, ¿por qué le estás entrando al coach? Exacto, ¿no? Entonces, la emoción de miedo a mí me estaba generando un bloqueo para vender, para tener éxito, ¿no? Porque yo en mi estructura de diálogos internos tenía unos diálogos internos de van a decir que soy un estúpido, van a decir que tanto potencial matemático, ¿para qué lo utilizo en coaching, no? Entonces, cuando logras cambiar todo esto, cambias la emoción y cambias el resultado. ¡Qué maravilla! Pues para eso sirve lo matemático, porque nos estás dando una estructura que a veces, y te soy sincero, que a veces gente muy, muy docta y muy educada en estos temas, de repente no nos lo ponen tan simple. Uh-huh. Por simple no quiero decir simplón, sino que ya hay como un pequeño proceso que es lo que te ayuda el pensamiento matemático y decir, va por acá, ¿no? Finalmente tenemos esta posibilidad, no tenemos la posibilidad de influir directamente en las emociones, pero sí directamente en los pensamientos. En los pensamientos, sí. Y si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestras emociones. Alguna vez leí una frase que decía, las emociones dependen en lo que estás enfocado, y en lo que estás enfocado termina siendo tu diálogo interno. Completamente. Y si consideras que la emoción viene de movimiento. La emoción es la principal fuente de movimiento en el ser humano, ¿no? Entonces se acabó esta etapa de no, las emociones al lado. No. Las emociones son el motor de movimiento que tenemos, ¿no? Entonces nuestro comportamiento está completamente interrelacionado con la emoción que estás viviendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque entonces nosotros podemos influir en nuestros pensamientos, para influir en nuestras emociones, para influir en nuestras acciones. Es correcto. Qué gran proceso. Finalmente, esto es a lo que podríamos llamarle vivir este proceso, ser conscientes de esto y ser conscientes de cómo opera en uno, sería la psicoeducación. Sí, la psicoeducación es ser consciente cómo operas, sí. ¿Y es igual que la inteligencia emocional? Pues básicamente la inteligencia emocional, o sea, la gran maravilla de Goleman es que, bueno, sí es doctor en psicología, pero es un gran comunicador. Entonces, todas estas teorías que se venían gestando desde los 80s de las emociones, y si se acuerdan, no, las emociones no sirven, las emociones estorban. Estoy hablando de los 90s, 2000. O las emociones no tienen que mezclarse con la parte profesional. No, exacto. Esas son tuyas y arréglalas. Entonces, el gran mérito de Goleman es que pudo comunicar y convencer a la gente de, no, las emociones sí son relevantes, ¿no? Y te pueden dar grandes resultados. Entonces, lo que es la inteligencia emocional es la capacidad de conocer, regular tus emociones y la de los demás para tener grandes resultados o para obtener tus objetivos. Esa es la inteligencia emocional. Ok, y entonces la psicoeducación enseña finalmente o se encarga de educar en términos emocionales, por lo tanto la psicoeducación es enseñar también a las personas a ser inteligentes emocionalmente. Es una herramienta para desarrollar inteligencia emocional, yo lo diría así. En las organizaciones, ¿cómo ves el escenario, Joaquín? Evidentemente hay una sensibilidad muy fuerte a estos temas, pero de repente son como estos temas de la inclusión. No, hemos ganado terreno en la inclusión. Pero ya cuando ves las estadísticas, estamos todavía muy lejos, por ejemplo, de la equidad de género, estamos muy lejos, el techo de cristal para las mujeres sigue existiendo en nuestro país, ¿no? Pero siempre decimos, vamos avanzando, se va ganando terreno y demás, y eso es nuestra sensación comparado con la realidad. De repente todavía hay mucho terreno que recorrer. La sensación es que hay mucha conciencia alrededor de la inteligencia emocional, de la psicoeducación, la importancia de las emociones. Los líderes empiezan a estar más conscientes de ello, las organizaciones también están buscando educar a sus profesionales y ejecutivos en ello, pero ¿sí consideras que estamos dando pasos importantes o crees que estamos todavía medio estancadones? Yo creo que estamos dando pasos, creo que no son pasos importantes. Yo veo
dos grandes problemas. Muchas veces en este discurso de cuida al empleado, ¿no? Cuida a tu colaborador, tal, se pierde el objetivo pues sí, se confunde el objetivo de la herramienta, ¿no? Al final de cuentas se genera una dinámica donde parecería que el patrón es el responsable de tus emociones, ¿no? Cuando en realidad... O la empresa, claro, sí, sí, oye, pues el famoso salario emocional, soy responsable de darte cosas que te generen emociones satisfactorias. Exacto, y también aquí soy terriblemente pragmático, ¿no? O sea, yo cuando me toca coachar a un líder en una empresa es de, a ver, inteligencia emocional no es controlar tus emociones ni ser buena onda. Inteligencia emocional es como a través de las emociones logras que tú y tu equipo logren los resultados de negocio, ¿no? Entonces creo que muchas veces no se acaba de dar ese brinco y se queda más en la moda de, tenemos que ser una empresa, donde cuidamos a la gente y entonces la gente solita va a hacer crecer mi negocio. Creo que hay una moda ahí, que de hecho muchos emprendedores jóvenes están ahí metidos y cuando se voltean ahí dicen, pero yo sí los cuidé, yo les hice tal, ¿no? De hecho, hasta abusaron de mí porque los cuidé tanto, ¿no? Se descuida el mismo líder, ¿no? Sí. Y al final y no jaló, ¿no? Pues no es por andar cuidando, ¿no? O sea, ese es un dilema ético, no es un dilema profesional, por así decirlo, ¿no? Si quieres cuidar a la gente porque a nivel ético tú eres una persona así, chido. Pero si crees que cuidando vas a obtener resultados empresariales, ten cuidado, ¿no? Porque hay todavía varios pasos intermedios, ¿no? El segundo gran paso, bueno, el segundo gran tema que también tiene que ver con esto, es halo que te decía de el empleador es responsable de mi emoción. ¿No? Cuando salió la NOM 35, ¿no? Ahora los empleadores van a ser responsables de que no te estreses, ¿no? Y es una postura de victimismo, donde tú no adquieres... Tú no estás a favor de la 035. En realidad, la 035 nunca dice que el empleador está a cargo de tu emoción, ¿no? O sea, lo que dice es que tienes que tener una especie de protocolos, ¿no? Lo que dice es de que tienes que correr unos assessments y si uno pasa cierto grado, lo tienes que mandar a terapia. Es lo único que dice. Entonces, sí estoy a favor de la norma, pero se le ha dado un planteamiento de el empleador es responsable de que yo me sienta bien. Que eso es muy interesante. Dijiste algo que se me hizo muy intenso, pero digno de reflexionar. O sea, la norma ha provocado un sentimiento de victimismo. Completamente. En donde el colaborador dice, claro, mi vida emocional es un lío por culpa de... Ahora, debemos entender que sí hay como estas cargas intensas de trabajo y demás, y que me imagino que es lo que trata en muchos sentidos como de moldear el no al abuso, ¿no? Mira, yo creo que saliéndote de lo que es violencia meramente física, ¿no? O verbal, ¿no? O verbal, pero también hay, sí verbal, ahí la línea, no, o sea, es clara, porque no es muy clara, porque también, o sea, no sé, yo puedo decir que abusaste de mí verbalmente porque no estás de acuerdo con lo que yo dije de la NOM 35, ¿no? Claro, y entonces yo ya considero una agresión ya puedo por mi conjunto de creencias y por cómo matizo la emoción. Exacto, entonces, yo creo que sí, o sea, hay que cuidar temas así de violencia verbal, psicológica, claros, ¿no? Y de violencia física, sí, definitivamente. Sin embargo, y también yo vengo de un mundo, yo era ex banquero, ¿no? Y entonces, lográbamos grandes resultados a base de presionar. Y creo que tiene que ver más con la cultura organizacional y de en qué tipo de equipo quieres estar, un equipo de alto rendimiento o un equipo de no tan alto rendimiento, ¿no? Y creo que de nuevo, es un trabajo más de conciencia tuya, ¿no? Y que además está esta parte del estrés saludable, ¿no? De esto que finalmente nos provoca estos shots de impulso proactivo, el famoso eustrés, ¿no? Exacto. Que finalmente sí es saludable, o sea, sí es un motor bueno de ejecución. Exacto. El problema es el burnout y ya el desgaste. Pero la verdad es que profesionalmente creces muchísimo, ¿no? A ver, te lo voy a poner en dos términos. Como me lo decía mi mentor, que es así, duro y directo, ex banquero, decía,
La gente crece como las pechugas de pollo, a trancazos, ¿no? Déjate, lo pongo más en recursos humanos, ¿no? En términos de transformación organizacional. La gente crece dándoles cosas retantes, nuevas actividades, metiéndolas a otras áreas, irle incrementando su carga laboral, sí, conforme él puede, ¿no? Retos y desafíos, que finalmente es esencial para el ser humano. Es esencial para el crecimiento y entonces con esta narrativa ahorita lo que está pasando es abuso laboral porque me estás poniendo a hacer algo más difícil de lo que es mi puesto. Claro. Y entonces es como cuando se formaron los sindicatos. Los sindicatos se forman con la intención de proteger los derechos de los trabajadores, evitar como tener este equilibrio entre empleador, grupo de personas, pero después se ha convertido en mafias y en gente que no hace nada. O sea digo, con todo respeto a los a las personas sindicalizadas, ¿no? Y no quisiera generalizar, pero realmente me ha tocado toparme con muchos grupos sindicalizados en donde la autoexigencia es pobre, claro, los resultados son mínimos, claro, y desafortunadamente se han utilizado como para protegerse y para no trabajar al nivel que podrían trabajar y para no dar los resultados que podrían dar en beneficio de la organización, ¿no? Y resulta entonces que ahora este tema de la NOM puede ser utilizado, que tiene una parte noble, puede ser utilizado como proteccionismo de decir, no te metas conmigo. Un sindicato emocional. El sindicato emocional. No, y piensa, yo sé que tienes muchas personas emprendedoras, ¿no? Entonces, imagínate que, o sea, como emprendedor te toca, pues, tu día, no tienes día a día, o sea, lo que te toca ese proyecto y uno es un poco diferente, entonces no puedes hacer estos cachitos de actividades, ¿no? Súper predecibles, como en una organización grande. Entonces, cuando te toca voltearte con alguien y dice, no, pues es que me causa estrés el que no tengo certidumbre de qué voy a hacer la siguiente semana, ¿no? Dices, amigo, pues yo tampoco, y aparte no tengo certidumbre de mi salario. Hazte responsable de tus emociones. Evidentemente, no me da permiso a mí para excederme, pero sí creo que es maduro y responsable y adulto decir que cada quien se haga responsable de sus emociones. Ese es el punto principal y creo que es como para cerrar con broche de oro la reflexión de cómo lo están haciendo las empresas. Yo creo que no lo están haciendo lo suficientemente bien porque conceptualmente no están atacando la raíz del problema. La raíz del problema o el punto neurálgico del problema es responsabilízate de tus propias emociones. Y eso es lo que tendríamos que enseñar desde el liderazgo y desde la alta dirección, ¿no? Desde el liderazgo, sí, de hecho desde el liderazgo, más que enseñarlo, de nuevo, tú lo puedes enseñar y puede estar dentro de tus valores personales o no, pero si agarramos el liderazgo puro en su definición, liderazgo en su definición pura, quitándole temas o sea, el concepto de management es tener la capacidad de motivar a las otras personas para conseguir un objetivo. Esa es la definición de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo trabajo esto con liderazgo? Una vez que ya hiciste como caminito a la inversa, ¿no? De me quiero comportar así, entonces quiero estos resultados, entonces me tengo que comportar así, entonces tengo que tener esta emoción, entonces tengo que tener este diálogo interno, ¿no? Una vez que ya dominas el caminito contigo, empiezas a dominarlo con el de enfrente, ¿no? Y le ayudas a cambiar su diálogo interno. Depende de ti o utilizas el diálogo interno de él, ¿no? Esto, de hecho, yo con mis coaches... Usas el diálogo interno, te metes, descubres su diálogo interno y lo usas para moverlo. Y lo usas para moverlo. O sea, esa es la definición de liderazgo pura, sin carga ética ni nada, es saber mover a la gente para obtener resultados, ¿no? Entonces, pues hay personas que sí necesitan el chicote. Sí, que al final estas personas en su diálogo interno es, si a mí no me presionan, puede ser su diálogo interno, si a mí no me presionan, yo voy a dar lo mínimo posible. Exacto. O sea, si me dan espacio para relajarme, me voy a relajar. Y ese es su diálogo interno. Ese es su diálogo interno. Y entonces lo debe detectar el líder y decir, a esta persona necesito ponerla en disciplina porque si no se me va a caer. Exacto. Y en el largo plazo puedes ir moldeando sus diálogos internos, pero no todo el mundo quiere tampoco, ¿no? Pero sí, en principio es entender sus diálogos internos, entender su emocionalidad
Y esto tiene nombre, esto se llama empatía, ¿no? Es entender la emoción del de enfrente. Pero es un paso atrás, no solo entender la emoción, entender el diálogo interno del de enfrente. Sí, hay que entender que la emoción, o sea, la definición de emoción es respuestas neuroendocrinológicas del cuerpo que viene asociado a diálogos internos. O sea, la emoción es todo el conjunto de cómo tu cuerpo responde, con cómo están tus diálogos internos, con cómo te estás comportando. O sea, este término emoción que luego es medio vago, es el conjunto de todo, ¿no? Entonces, al entender la emoción en todas sus dimensiones, tú estás empatizando, ¿no? Luego muchas veces la empatía se entiende como, ay, voy a ser buena onda, pobrecito, ¿no? O se entiende como, voy a sentir lo mismo que él. Yo lo manejo con mis coaches, bueno, con todos mis coaches, profesionales, profesionistas o emprendedores, manejo el término empatía maquiavélica, ¿no? O sea, ponte en sus zapatos, no para apapacharlo, no, para que sepas dónde está su cabeza y dónde está su emocionalidad, ¿no? Con el fin de dirigirlos a donde te interesa dirigirlos. Con el fin de dirigirlos donde te Por eso es maquiavélico, porque puede ser utilizado por eso es maquiavélico. Para medios de repente peligrosos. Exacto. Entonces, una vez que entras a esta empatía maquiavélica, después entras al cuadrante de inteligencia emocional, que es la influencia en las emociones de los demás, donde está liderazgo, comunicación asertiva, negociación, o sea, donde está así el santo grial de inteligencia emocional. La puerta de entrada es empatizar, maquiavélica o no maquiavélicamente, como tú quieras. No, también maquiavélicamente. De repente el Maquiavelo es visto siempre como villano cuando finalmente era un tipo pragmático. Exacto. Y enseñaba a la gente y en este caso al príncipe, ¿no? Uh-huh. A finalmente conseguir el gran objetivo, ¿no? Del principado, ¿no? Que era, pues sí, prosperar, estabilidad, bienestar, ¿no? Y demás. Entonces, y claro, también fines egoístas, pero la cosa es de que Maquiavelo lo habla tal cual. Aquí como que no lo decimos, pero en el fondo todos también tenemos un fin personal. Sí, aquí no lo decimos y bueno, luego nos taparemos la cara cuando salga esto en YouTube, ¿no? Pero cuando lo platico, sobre todo con emprendedores, profesionistas en crisis, ¿no? Por así decirlo, así de, ya no sé cómo mover estos cuates, le digo, no, empatía maquiavélica, dice, sí, la necesito algo práctico, ¿no? Claro, claro, pero es que al final creo que este término que has acuñado se me hace muy provocador, pero además muy interesante porque es real, o sea, es empatía ¿para qué? No para que la persona solo se sienta bien, que también es importante, sí, sino también para dirigirla a un fin que nos conviene a todos y que en términos organizacionales necesitamos movernos para allá. Exacto. Y que no solamente entonces te voy a dar la instrucción, sino voy a ser más inteligente, uh-huh. Voy a meterme al mundo de la sintonía emocional, donde hay esta comprensión y finalmente movilización. Joaquín, se nos está yendo el tiempo, es sorprendente cómo este tema rapidísimo. Despierta tanto y de repente hay tantas posibilidades de hablar. ¿Cuáles serían para ti como los pasos que uno tiene que dar, o sea, como individuo, uh-huh. para crecer? No importa dónde te encuentres, o sea, que desde donde yo estoy, yo Alejandro Nava, digo, con lo poco que me conoces o con lo mucho, es decir, ¿qué es lo que yo tendría que hacer y qué es lo que tendría que hacer cualquier persona para crecer en su inteligencia emocional, en su psicoeducación, uh-huh. en su gestión emocional? Fíjate que ya está todo escrito desde los 70s en esta corriente terapéutica, ¿no? Una de las grandes herramientas es el journalism, ¿no? La creación de bitácoras, ¿no? Sí. Se llaman bitácoras de pensamientos y emociones, ¿no? Y entonces vas escribiendo situaciones, qué pensaste y cómo te sentiste. Y el puro ejercicio de hacer la bitácora al final del día, ¿no? Después hay gente que en un mes, ya en el momento dice, no, es que ahorita me estoy peleando con mi esposa porque yo quiero tener la razón. Lo cachas el diálogo interno en el momento y dices, este diálogo no me sirve, ¿no? Entonces, con el puro ejercicio de hacer bitácoras y de reflexión de pensamientos y emociones, generas inteligencia emocional. Te vuelves consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo y lo puedes revisar posteriormente, ¿no? Exacto, y te das cuenta que eres un ser de patrones,
te das que tienes patrones de pensamiento y patrones emocionales, ¿no? Y empiezas a planear situaciones estresantes, ¿no? Yo les quiero compartir, yo diseñé una bitácora con este esquemita, ¿no? Que no es la original de Beck, el psicoterapeuta, pero es una esquemita de qué resultados quieres tener, qué emoción necesitas, qué diálogo interno, ¿no? Y entonces les comparto el video, un video que tengo en YouTube, que tiene una liga al formato para hacer la reflexión, y se llama Solucionar Problemas Emocionales. Pues justo acá abajo, en el primer comentario que pondremos, vendrá la liga al video que Joaquín nos está mencionando. Entonces, hacer journaling. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo entraría por ahí. En realidad, el cambio sustancial que puedes hacer en tu sistema emocional, a menos que tengas una psicopatología que sí necesitas terapia, ¿no? Es acá, aprender a pensar, ¿no? Tal vez el segundo gran cambio es aprender a relajarte, ¿no? Y es con técnicas simples de respiración, en donde te enfoques en la respiración, ya. ¿No? Y el tercero, algo que lo conecto con el primer video es, sobre todo para profesionistas, el empezar a ver los problemas que tienes en tu chamba, ¿no? Como un problema emocional. Ya que lo encuadras como un problema emocional, te vas a tu bitácora y lo resuelves como un problema emocional. Y es... Problema del trabajo es un problema emocional. O sea, y si es un problema de competencias, es decir, que no sé usar tal metodología para resolver una situación particular, o sea, y que tiene que ver con una metodología, con un programa, con un... Ok, yo te diría que principalmente tendrías un problema de miedo, ¿no? O sea, tiene un problema emocional ahí, ¿no? Entonces, desbloquea ese problema emocional que te sirva para pensar en otras opciones, claro. ¿no? Sí, claro, si me siento abrumado por el trabajo, es un problema emocional. Si traigo conflictos con alguien, es un problema emocional. Si no me comunico bien, es un problema emocional porque yo quiero comunicar de más, ¿no? O comunicar de menos. O comunicar de menos. Por ejemplo, a ver, ¿por qué la alegría no es buena en niveles altos? Porque se llama euforia, y cuando alguien está eufórico, habla y no deja hablar al otro. Es un problema emocional. Todos los temas de liderazgo, o sea, son problemas emocionales. Quisiera participar más en las reuniones con los altos jefe, pero no sé me amar, es un problema emocional. Entonces, siempre tiene una dimensión los problemas. O sea, no quiero decir que nada más sea emocional, pero siempre tiene una dimensión emocional. Ok. ¿Qué gran punto, qué gran aprendizaje nos estás dejando? O sea, la importancia de distinguir que detrás de cada problema laboral tenemos un problema emocional. Y resolvamos la emoción para que finalmente podamos enfrentar de la mejor manera el problema. Correcto. Ok, Joaquín, para concluir, siempre decimos, siempre invito a la gente a que nos comparta 3 consejos que podrías darle a la audiencia para romperla en la vida. Todos tenemos nuestra propia fórmula, que podríamos llamarle como de éxito. ¿Cuál sería el ABC de Joaquín Paván para romperla en la vida? El primero es que se animen a responsabilizarse de las emociones. El primer brinco es difícil, ¿no? Porque es más fácil echarte la culpa a ti, ¿no? Que yo, ¿no? Pero anímense a responsabilizarse de sus emociones, porque se te abre un mundo, ¿no? De empoderamiento, ¿no? Y de bienestar. Ese es el primero que yo les daría, ¿no? El segundo es, trabajen en estos exámenes de autoconciencia, ¿no? Journalism, mediten, lean más, ¿no? Y el tercero es, busquen una misión de vida. Es bien bonito tener una misión de vida, porque ya no estás persiguiendo nada. Cada paso que caminas está abonando y te puedes morir el día de mañana, pero no te preocupa. Entonces busquen una misión de vida. Es padrísimo vivir con una misión de vida. No, fabuloso. Responsabilízate de tus emociones, autoconciencia, y date espacio para reflexionar y conocerte a ti. Y finalmente ten una misión de vida, un propósito que le dé rumbo, que le dé brújula y que le dé sentido. Conocernos, ¿para qué? Pues para ir en esa dirección. Joaquín, qué gusto tenerte, qué rica conversación. Riquísima, gracias. Definitivamente un tema vital para el ser humano, porque no existe alguien sin emociones. Y no podemos negar que todos hemos sido
beneficiados por nuestras emociones que nos han invitado a movernos, pero también tenemos cosas, sombras que nos persiguen y situaciones de las cuales responsabilizarnos por un mal manejo emocional. Es correcto. Pues un gustazo tenerte, Joaquín. El gusto fue mío, gracias por la invitación. Saludos. Y estamos viéndonos la próxima semana en el siguiente episodio de Rompiéndola. Felices de poder proveer ideas para ayudarnos a romperla en nuestra vida. Muchísimas gracias. Soy Alex Nava, transmitiendo para todas las latitudes.